Compañeros, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo cuando estén viendo este nuevo video de su clase número 7 de español. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues vamos a comenzar con esta clase de hoy. Primero vamos a hablar acerca de los medios de comunicación a distancia. Estos medios de comunicación son todos aquellos que nos permiten estar en contacto con alguien más sin tener que tenerlo aquí frente a nosotros o cerca de nosotros. Es muy sencillo pues detectar estos medios de comunicación, los conocemos en la actualidad y los utilizamos ya todos los días, empezando por el teléfono, que es uno de los primeros medios a distancia, claro, después de la carta también, y por ahí tenemos el fax, del que hablaremos un poquito más adelante. Al principio estos teléfonos, no sé si recuerden, a lo mejor los que les tocó vivirlo, eran los llamados teléfonos de disco, estos que tenían un círculo con los numeritos y en vez de ser botones, pues teníamos que girar el disco y esperar a que se regresara para volver a marcar otro número y así sucesivamente. Así fue como comenzó el teléfono. Posteriormente fue avanzando la tecnología y se creó pues el teléfono inalámbrico, como lo vemos aquí. Este teléfono todavía pues se maneja con instalación de cableado en casa. Sin embargo, bueno, tiene que tener su base, esta base que es la que está conectada directamente a la instalación del cableado telefónico, pero ya tenemos la posibilidad de tenerlo fuera, es decir, no tener que estar pegados al teléfono para poder usarlo y hablar con alguien más. De ahí pasamos a lo que es los celulares. Los celulares, que son un gran invento de la tecnología porque nos permiten utilizar el teléfono para comunicarnos ya no solo pegados al aparatito de teléfono, ni al cableado, ni tampoco solamente en nuestra casa, sino llevarlos con nosotros para poder utilizarlos cada vez que queramos. Y no solo eso, ya los teléfonos inteligentes, los smartphones, vienen con todo. Ya podemos llevar, no solo ocuparlos para hablar, sino para mandar mensajes de texto, para poder utilizar redes sociales, el internet, televisión, ver videos, reproducir audio, el radio. Entonces son la maravilla, digamos, de la tecnología de este siglo. Vamos a continuar con otro medio de comunicación a distancia. Muy bien, como les decía hace un momento, tenemos el fax. El fax es el precursor de la carta, ¿no? Antes, hace pues muchos años, antes de que existiera incluso el teléfono, la única manera en que las personas tenían para contactar o comunicarse con alguien que estaba lejos de ellos, pues era la carta. Entonces tenías que escribir tu carta, meterla en un sobre, ponerle tu remitente, que ya vimos en clases pasadas, el destinatario pues, y enviarla. Y pasaban días a que el mensajero o el correo le llevara tu carta a la otra persona, que la otra persona la leyera y te respondiera. Entonces todo eso era muy tardado. Para poder optimizar o mejorar, digamos, la cuestión del tiempo, se inventó el fax. El fax, que pues nos permitía enviar un texto escrito o una carta escrita que podíamos redactar quizás con una máquina de escribir. La poníamos, de alguna manera el fax la escaneaba y la persona recibía el mensaje que tú le mandaste escaneado en su propio fax. Sin embargo, bueno, la tecnología del fax no fue lo más popular, porque en las personas, en las casas, pues nadie tenía fax.
El fax es popular generalmente en las oficinas, en las empresas para comunicar un departamento con otro. Y bueno, en la actualidad se sigue utilizando también justamente en las oficinas y en las grandes empresas. El siguiente medio es el correo electrónico, la evolución de las cartas. ¿Por qué? Y de la máquina también de escribir. Con la invención de la computadora, pues ya la máquina de escribir empezó a ser desplazada y ahora era más sencillo poder escribir directamente hacia la pantalla. Ya no teníamos que utilizar papeles y papeles y papeles, porque la computadora inclusive nos permite corregir los textos que ya hemos escrito, no tener que arrancarlos y tirarlos o tacharlos con tinta o con corrector, mancharlos. Ya la computadora pues nos dio muchísimas mejoras en relación a la escritura, y de ahí salió el correo electrónico para evitar justamente el desperdicio más bien de papel, y también para hacer más ágil y más rápido el envío de la información. Tenemos el correo electrónico. Pasamos a nuestro último medio de comunicación a distancia, pues que son las redes sociales, por supuesto. Esto de las redes sociales ya está muy adjunto o unido al teléfono actual, que es el smartphone. Sin embargo, las redes sociales no se limitan al teléfono. Sabemos que con cualquier tipo de dispositivo, ya sea computadora, ya sea una tablet o un smartphone, podemos mandar mensajes por redes sociales a cualquier persona. Todos conocemos las redes sociales, por ahí vemos distintos logotipos, ¿no? Como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, YouTube, Skype. Nuestro siguiente tema habla de los medios de comunicación escrita, pero ya no en cuanto a medios de comunicación para comunicarme yo con otra persona, ¿no? Porque de escrita sería a lo mejor también la carta, el fax, etcétera. Me refiero a medios de comunicación masiva, se les llama. Estos medios de comunicación masiva escrita son, por ejemplo, el periódico. Ya ven que hace unas clases nosotros revisamos el periódico y las partes del periódico de una manera un poco más superficial. Entonces ya conocen lo que es el cintillo, el lema, el pie de foto, el titular, las columnas. Les decía por ahí que tienen fotografías, también imágenes o hasta grabados. Lo que no saben es que a la primer página del periódico, que es la que nosotros vemos cuando pues lo vemos por ahí que lo venden, es la primera plana, se le llama primera plana. Esta es la que incluye estos elementos que les mencioné. Sin embargo, no solo la primera plana lo incluye. Podemos encontrar, hay periódicos en los que podemos encontrar también el lema, lo tienen en la parte de hasta arriba, en cada página. Depende mucho de cuál periódico sea, el formato que ellos decidan llevar. El pie de foto no solo está en la primera plana, el titular está en cada noticia. Por ejemplo, aquí vemos un titular, pero aquí tenemos otro titular. Y columnas, el periódico en general está escrito en columnas también por dentro. Existe también dentro del cintillo lo que se llama el fechario, que es el nombre, viene el nombre del periódico, viene la fecha tal cual y pues hasta la página, ¿no? Esto viene en cada hoja. Aquí es donde yo les comento
que a veces aparece el lema, no en todos los periódicos, reitero, pero en algunos sí. Y por último, tenemos también dentro del cintillo los costados del periódico. Estos costados que vemos aquí y aquí se les conoce como orejas. Podemos ver aquí y aquí. El diseño de las orejas del periódico depende mucho también de, pues, el periódico en sí, el formato que cada periódico decida. Hay periódicos como este de este lado que tienen las orejas vacías, no tiene información aquí. Hay otros que ponen cierta información, como la información, por ejemplo, de acá arriba, ¿no? La fecha, el número de páginas, el país donde se imprime, la ciudad, etcétera. Hay otros periódicos que aquí ponen también noticias, es decir, ponen una noticia pequeña y a lo mejor también una imagen. O inclusive hay otros periódicos que pueden poner en las orejas anuncios. Como les comento, todo esto depende mucho del periódico en sí. Ahora vamos a revisar un poco de cómo es la parte interna del periódico, cómo es un periódico por dentro. El periódico está dividido por secciones. ¿Qué tipo de secciones existen? Pues todas las que conocemos. La sección de política, de deportes, de entretenimiento, de noticias, de opinión, de economía, de cultura. Generalmente entretenimiento y cultura pues van juntas. Tenemos inclusive la sección donde vienen los dibujos de las caricaturas, también un poco de humor, así se llama, humor. Y pues así se dividen las secciones del periódico por dentro. Además de las secciones, todas y cada una de las páginas generalmente llevan en alguna parte el logotipo del periódico, incluido por supuesto en la primera plana también. Tenemos aquí el ejemplo, ¿no? El periódico Reforma, todos identificamos bastante bien su logotipo, y el logotipo es justamente lo que hace que identifiquemos nosotros a cada periódico. Por último, pues tenemos también estas dos secciones, ¿no? Dos partes del periódico que vienen por dentro. Tenemos primero el directorio. Directorio de servicios. ¿Qué es el directorio? Pues es esa página famosa que antes de que todos tuviéramos acceso a internet, todos utilizábamos para poder encontrar trabajo, por ejemplo, o encontrar una casa en venta o en renta, un departamento. Eso es el directorio, donde hay anunciantes que buscan, bueno, ponen ofertas de trabajo, algo que se esté buscando, también pues de, no sé, búsqueda de mascotas, ese tipo de cuestiones es el directorio, y también de servicios como el directorio como tal, ¿no? Si yo me quiero anunciar en el periódico, me pongo en contacto con el periódico y les dejo el nombre de mi empresa o el nombre de mi negocio con la dirección, un pequeño anuncio que yo quiera decir a las personas y números de contacto, ¿no? Número de teléfono, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi consultorio psicológico, tengo que poner mi nombre, que me llamen y qué tipo de terapias doy. Y por último tenemos el suplemento. El suplemento es una parte del periódico que habla de... es como una sección también, nada más que no viene de manera diaria. Recuerden que el periódico, una de sus características es que pues generalmente sale todos los días o con cierta periodicidad de tiempo, es decir, puede salir cada segundo día, cada tercer día, la mayoría salen de manera diaria. La parte del suplemento de un periódico generalmente no sale de manera diaria, sino sale solamente en ciertos números, quizás una vez por semana, 2 veces por semana, incluso hasta una vez al mes, dependiendo de la publicación también. Y el suplemento
es como un artículo especial que cubre algún evento específico. Si quieren cubrir quizás el evento del 15 de septiembre en el Zócalo, entonces ahí pues estaría ese evento en la parte de suplementos. O si hubo algún concierto importante de algún artista extranjero y pues viene algún reportaje, una crónica o algo en relación a ese evento, aparece también en la parte de suplemento. Ahora vamos a revisar nuestro otro medio de comunicación escrita, que es la revista. La revista es súper similar al periódico. Como podemos ver en la parte de la portada, porque la revista no tiene primera plana, se llama portada. Recordemos que las revistas tienen la portada generalmente con un material más grueso de mayor calidad que el resto del contenido. Y a diferencia del periódico, pues su material, el tipo de papel que manejan las revistas y también la tinta con que se imprime, pues es de una mucho mayor calidad. Las revistas, recuerden que generalmente salen por temática, a diferencia del periódico, que el periódico incluye dentro de sí varias secciones. Las revistas también tienen secciones dentro de sí, pero cada una lleva su temática particular. Hay revistas de moda, por ejemplo, como la que tenemos aquí de Vogue, tenemos revistas de cocina, revistas de viajes, revistas para adolescentes, revistas dirigidas a mujeres, y bueno, son por temática generalmente. Podemos ver que tenemos un logotipo también en la portada, pues viene alguna ilustración llamativa que habla o resume de manera visual lo que es el contenido principal del número de la revista o de aquella publicación. Aparece pues cierta información como el código de barras, por ejemplo, ¿no? Información fija se llama, que aparece en todos los números, número de páginas, código de barras, quizás el precio también, ese tipo de información. Tenemos también los titulares principales y secundarios. Los principales generalmente vienen con letras más grandes y colores más vistosos, que es el contenido de la revista. Esta revista que vemos es de un formato básico. Tenemos en el interior de la revista. También vamos a encontrar en el interior de la revista, al igual que en los periódicos, que hay columnas. Se escribe generalmente, la mayor parte de su contenido viene por columnas. La diferencia es que dentro de la revista, aprovechando que es una edición a color, no en blanco y negro como la mayoría de los periódicos, pues tienen más ilustraciones, más fotografías y usualmente también tienen muchos más anuncios publicitarios. Y tenemos la parte trasera de la revista, la cual se llama contraportada. En la contraportada generalmente vamos a encontrar cosas como pues algún resumen quizás de lo que es el número de aquella ocasión, es decir, la última publicación. Podemos encontrar la opinión de alguna persona que tiene conocimiento hacia cierta temática, todo este tipo de cuestiones, dependiendo de la revista. Incluso hay revistas que en la contraportada simplemente ponen un anuncio. Muy bien, y llegamos a nuestro siguiente tema, tema número 2 de nuestra clase de hoy, que es de los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos, primero vamos a recordar qué es el periodismo. El periodismo pues nos hace pensar en investigación tal cual y en información. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a analizar
los géneros periodísticos. Ya los hemos revisado, si recuerdan tuvimos una clase acerca del análisis de textos periodísticos, entonces ya estamos familiarizados con el término y con este tipo de géneros. Primero tenemos la noticia, que pues ya conocemos, sabemos que la noticia pues es un acontecimiento importante que ocurre en algún lugar y se difunde. Hay varias maneras de difundirlo, ahorita lo vamos a ver. Hay noticias que son de carácter mundial, nacional, local. Local quiere decir que es dentro del estado donde vives, de la comunidad. La comunidad sería pues más reducido que el estado, ya sería pues tu pueblo, tu municipio o inclusive tu colonia. Y o de la familia, también hay noticias familiares. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos una noticia mundial. Un ejemplo de una noticia mundial sería el siguiente: presidentes de 12 países en lucha contra las drogas. ¿Cómo sabemos que es mundial? Porque habla que pasó en 12 países. Recuerden, es un acontecimiento importante que ocurre y se difunde. Es importante el hecho de que presidentes de 12 países se hayan reunido o se encuentren de acuerdo en lucha contra las drogas. Por supuesto que es importante, y no nada más es importante para cada país o para cada uno de esos países de donde son los presidentes, sino de manera mundial. Nacional. Una noticia nacional es algo, recuerden, que ocurre dentro del país. Un ejemplo de noticia nacional sería: subió el precio de la tortilla. Porque pues generalmente cuando sube el precio es en todo el país, ¿no? Entonces pues todos inmediatamente nos alarmamos al ver que subió el precio de la tortilla. Existen ciertas excepciones también con la alza de precios en diferentes estados, pero en general siempre que sube el precio de algo se toma como una noticia de carácter nacional. Tenemos una noticia local. Una noticia local puede ser como esta, por ejemplo, donde dice que Guadalajara registró más de 500 accidentes de auto en el año 2000. Sabemos que es local porque habla de un estado. Acuérdense que local cada vez va más haciéndose más y más específico. Pasamos de mundial a nacional y luego a por estado. Y es información que, aunque nos podría ser interesantes a todos, es más interesante para los habitantes del estado de Guadalajara. Muy bien, acerca de las noticias de la comunidad, que pues es cuando se reduce más todavía, estamos hablando pues o del municipio o quizás de tu barrio, de tu colonia. Tenemos una noticia, por ejemplo, dice: cayó un rayo en la torre de la iglesia. Esto, si nosotros lo leyéramos en un periódico, que es un periódico nacional, pues hay tantas iglesias en México que necesitaríamos saber cuál iglesia. Si alguien nos cuenta: oye, ¿qué crees? Cayó un rayo en la torre de la iglesia. Pero si alguien llega, algún vecino, y nos dice: oye, mira, que ya escuchaste lo que pasó, cayó un rayo en la torre de la iglesia. Generalmente pues hay una iglesia por pueblo, una iglesia por barrio, entonces inmediatamente vas a saber que es una iglesia de por ahí cerca. Y si en caso de que tengas más iglesias, pues ya preguntas cuál, pero sabes que es la iglesia de tu comunidad. Por último tenemos la noticia que puede ser de la familia.
Esta noticia pues evidentemente no aparece en los periódicos, es algo que nos contamos unos a otros entre familiares, es algo digamos íntimo, de la intimidad tal cual de nuestra familia, y puede ser, por ejemplo, conseguí un trabajo en una fábrica. Entonces yo voy y le cuento a mi prima y pues es una noticia que se va difundiendo entre mi familia de que alguien consiguió un trabajo en una fábrica. Y bueno, pues la noticia es específicamente, tiene específicamente estas características. Es importante, como mencionamos hace un momento, el saber de qué manera nos podemos enterar de las noticias. Hay muchas formas, ya sea que podemos escucharlas en un noticiero en la radio, podemos leerlas en el periódico, podemos oír la noticia a través de otra persona, como lo que les comentaba de la iglesia o lo de conseguir trabajo en la fábrica, o en general si alguien leyó la noticia en otro lado y nos la cuenta a nosotros, también de esa manera nos enteramos. Vemos nosotros mismos las noticias en la televisión, se avisa con una bocina a la comunidad, eso también pasa en las grandes ciudades, generalmente no ocurre, pero pues sabemos que vivimos en un país, en un lugar donde tenemos todo tipo de comunidades. En las comunidades que están pues más pequeñas, más rurales, todavía se hace ese tipo de cosas, de que se avisa con una bocina a la comunidad cualquier noticia muy importante. También podemos estar ahí cuando ocurre, es decir, nosotros ser testigos de la noticia. Yo puedo decir a alguien, oye, es que, ¿qué crees? Vi cómo chocó tal coche con un camión sobre periférico, ¿no? Por ejemplo. Y ahí estoy contando y alguien más está enterándose de esa noticia. Podemos también ver un aviso en la calle acerca de las noticias. Sabemos que hay mucha gente que pega cosas en la calle, o bien también en el metro, por ejemplo, vemos anuncios por todos lados, en cualquier parte por la calle, pues podemos ver anuncios o podemos ver avisos y enterarnos también de alguna noticia. O bien, por supuesto, que ahora tenemos internet y las redes sociales. Es decir, puedo estar navegando en internet o yo mismo ir a investigar información de alguna noticia en internet. Nos enteramos de esa forma. Y también por las redes sociales. Yo vi que tal persona publicó en Facebook tal y tal cosa. Y así es como se va haciendo, ¿no? Los mensajitos que nos llegan a WhatsApp de repente. También en la actualidad algo que es muy común es que te lleguen los anuncios de ciertas suscripciones. Para muchos usuarios, digamos, de ciertas compañías telefónicas de celular, les llegan automáticamente noticias de parte de ciertas compañías. Esa es otra manera de enterarse. Muy bien, ahora vamos a hablar del reportaje. El reportaje, a diferencia de la noticia, es una narración que es larga y detallada y también es planificada acerca de un tema de particular interés en el público. La noticia, recuerden que generalmente es de actualidad, es algo que acaba de pasar, entonces pues te quieres enterar, te quieres actualizar acerca de lo que pasó. El reportaje no necesariamente es así. Vamos a ver las características. La primera es que el reportaje requiere trabajo de investigación. El trabajo de investigación pues es meterte a averiguar en internet todo acerca de un tema. Supongamos que yo quiero hacer un reportaje acerca de la pandemia del COVID-19. Si quiero hacer un reportaje al respecto, tengo que investigar qué es el COVID. Me meto a las redes sociales, voy a la biblioteca, me meto no nada más a redes sociales, sino
obviamente a navegar por internet, a leer artículos, compro revistas, etcétera. Todo lo que me diga información acerca de mi tema, que en este caso del ejemplo sería el COVID-19, me empapo de información para yo saber todo lo que tiene que ver acerca de eso, fuentes fidedignas, por supuesto, para poder hacer mi reportaje. ¿Qué más? Dice, utiliza diversos recursos. Con diversos recursos se refiere a que utiliza, por ejemplo, entrevistas, que es un recurso también periodístico. Una entrevista, a lo mejor yo quiero entrevistar a mi vecina porque me enteré que ella tuvo COVID, ahorita ya no lo tiene, entonces yo le llamo, le hago una entrevista o le mando un WhatsApp y le entrevisto para que me cuente su experiencia. Ese es un recurso. O hago quizás una encuesta entre mi colonia, cuántas personas conocen o tuvieron algún familiar o ellos mismos se enfermaron de COVID-19. Entonces voy a la calle o en el grupo de WhatsApp de la colonia, les pregunto a todos y me responden la encuesta y listo. O quizás en Facebook hago una publicación con todos mis contactos, saco unos 20 contactos, 50 contactos y de ahí saco más información. A eso se refiere con los diversos recursos. También un recurso es lo que les decía, investigar yo por internet, en artículos científicos, otros artículos periodísticos, inclusive en la opinión popular de las personas. Muy bien, también tiene la característica de que es extenso, es decir, no hay un reportaje corto en sí. El reportaje puede ser escrito, también lo podemos ver, por ejemplo, en un noticiero o en algún programa que tiene que ver con noticias. Hay programas que son dedicados incluso a los reportajes. Entonces tú puedes ver cómo dedican el programa completo específicamente a ese reportaje, o dentro del mismo programa es por lo menos unos 15 minutos o 5 minutos a lo que sea el reportaje. Entonces es algo extenso y es algo que no se hace en un día ni en dos. Generalmente pues tiene que tener un proceso de investigación, mínimo una semana, un mes, todo lo que te tome para reunir la información que necesitas y volverte lo suficientemente conocedor del tema para poder hablar de él de manera escrita o de manera en video hablada. El reportaje también indaga a profundidad, es decir, no se queda como la noticia, por ejemplo. Yo les comentaba hace unas clases que la noticia tiene que ser muy objetiva, tan objetiva que nada más es dar la información y ya, ¿no? Pasó tal y tal en tal lado, como veíamos en los ejemplos de antes. Subieron el precio de la tortilla. Esa es la noticia. El reportaje lo que haría sería no nada más dedicarse a transmitir la información de que subieron el precio de la tortilla, sino revisar cuándo fue que ocurrió, dónde fue que ocurrió, por qué ocurrió, a quién le afectó, quién lo está subiendo, con qué intenciones, inclusive ir al más allá, ¿no? De decir si fue por la inflación, si esto viene desde a lo mejor internacionalmente de otro país. Todo eso va a indagar el reportaje. ¿Qué más? Va a intentar escarbar para ver qué hay detrás de la noticia o detrás del interés en particular. Algo muy importante es que el reportaje no solo se trata de noticias. El reportaje puede tratar de cualquier tema en sí, como les comenté, COVID-19, pero lo mismo les digo ahorita COVID-19, como les puedo decir, yo quiero hacer un reportaje de la Segunda Guerra Mundial, algo que pasó hace décadas
pero yo quiero hablar de eso y lo voy a traer en un reportaje. Pasamos a nuestro siguiente género, que es la entrevista. La entrevista yo les mencioné hace un momento que es un recurso, y sí, puede usarse de recurso o de herramienta, pero también de género periodístico. El género de la entrevista, la entrevista primero vamos a definirla como un diálogo entre dos personas. Tenemos el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador es la persona que hace las preguntas con el fin de conseguir información acerca del tema del que se está hablando. Y el entrevistado, pues, es la persona que ya conoce la información, tiene la información, ya sea porque él es un experto en la información o ella, o porque presenció el acontecimiento del que se habla, o porque él mismo lo experimentó, a él le pasó diferentes situaciones, pero es la persona que tiene la información, el entrevistado. Aquí tenemos un ejemplo de una entrevista como género periodístico. Cuando nosotros usamos la entrevista como recurso o como herramienta, no necesitamos publicarla. Aparece en el reportaje quizá nada más lo más importante o la mención de lo que la persona dijo. Sin embargo, cuando lo ponemos como género periodístico, la entrevista en sí es la parte importante del contenido, es todo el contenido en sí. Entonces publicamos casi toda la entrevista completa, ¿no? O lo más que podamos publicarlo transcrita, si es en el periódico revista, o bien dentro de... si la podemos filmar y la podemos pues poner en el programa o en el video que se tiene que realizar. Hoy en día podemos ver que hay muchos programas que se dedican a la entrevista, ¿no? A la entrevista de ciertos personajes, gente famosa, celebridades, o bien personas que son expertos en tales temas que son del interés público. Nuestro siguiente género es la crónica. La crónica es una narración periodística de hechos reales. Esta narración va a ser siempre contada por alguien que es protagonista de los hechos o que fue testigo de ellos. La crónica también es un texto periodístico, como les comentaba. Sin embargo, tiene la característica de que utiliza los estilos o recursos del texto literario para dar a conocer alguna noticia. La narración de repente recae en la primera persona, no es toda en primera persona, pero recae de repente en primera persona y es como si alguien nos estuviera contando lo que ocurrió. Por lo tanto, siempre tiene un inicio y un fin. Aquí tenemos un ejemplo. Tan solo lo que dice el título, vamos a saber de qué habla. Dice: grandiosa noche de jazz, vinos y blues. Aquí con esto vamos a saber que la persona que escribió esta crónica nos va a hablar, a describir cómo fue su noche, esa noche de jazz, vinos y blues. Cómo comenzó esa noche grandiosa y cómo fue que terminó. Y toda esa narración es una crónica. Nuestro siguiente género son los artículos de opinión. Estos artículos, también ya los había comentado anteriormente, se caracterizan por no ser objetivos, a diferencia del reportaje, que pues requiere toda la investigación que se pueda, requiere objetividad. Este artículo de opinión no es necesariamente objetivo porque va a partir del punto de vista de la persona que lo escribe. Y esa persona, generalmente tú vas a escribir un artículo de opinión para decir lo que opinas y para convencer a alguien más o a quien te lee de tu opinión. Expresan la opinión personal de un autor, por supuesto que con un debido fundamento. No es como que yo opino que la Tierra es plana porque sí.
No, yo opino que la Tierra es plana porque investigué tal y tal y tal y tal y se comprobó que tal y tal y tal y tal y ese tipo de cuestiones. Es importante tomar en cuenta esto cada que leemos un artículo de opinión, porque depende mucho de quién escriba el artículo para poder saber lo que va a contener. Tomen en cuenta que no es lo mismo si el artículo de opinión es escrito a lo mejor por una persona que tiene una buena posición económica, que vive fuera de México incluso, ¿no? Que se va de vacaciones constantemente, que tiene pues un trabajo donde gana los miles de pesos al mes y quiere hablar de una situación del país de actualidad, ¿no? Una persona que ni siquiera vive ahí, a que quizás tengamos un artículo de opinión de una persona que quizás no es de clase alta, digamos inclusive que fuera un campesino. Si nosotros leemos el artículo de opinión escrito por un campesino, va a ser una opinión totalmente distinta de cómo ve la misma situación que la otra persona. Hay que tomar muy en cuenta eso al leer artículos de opinión, compañeros. Tenemos la editorial o el editorial. Estas editoriales son notas, generalmente son notas cortas, que hablan de la visión oficial que tiene el medio que las publica en relación o a algún tema en específico. Es una postura conjunta del medio como tal. Por lo tanto, generalmente no lleva ninguna firma de autor, ya que el responsable del contenido de la publicación siempre va a ser el director del medio que las publica. Entonces, siempre estas notas son objetivas y cautelosas. Procuran no meterse en controversias y tener mucho cuidado con lo que dicen, porque pues está entre medio a lo mejor sus permisos o el juicio de la opinión pública también. Muy bien, ahora vamos a nuestro siguiente tema. El siguiente tema habla de esto. Bueno, ya hemos venido hablando de los medios de comunicación masiva escritos. Ahora vamos a hablar en general de los medios de comunicación masiva que no son escritos. Vamos a empezar por el más popular, que ha sido el más popular por lo menos en la última mitad de siglo, que es la televisión. Todos conocemos la televisión. La televisión ya evolucionó, ahora las conocemos como pantallas. La televisión antes era el aparatito en sí, pero ya no es el aparatito, sino es todo el concepto de televisión, todo el medio de comunicación masiva. Televisión viene de la palabra griega tele y de la palabra en latín vicio. Tele significa distancia y vicio significa visión. Entonces, de aquí podemos definir que la televisión en sí como medio es aquel medio que pretende transmitirte imágenes en la distancia. Revisemos ahora el siguiente medio, que es la radio. La radio sabemos que no nos transmite imágenes, la radio nos transmite audio. La radio como tal es el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Eso pues en sus inicios. En la actualidad ya se le conoce simple y sencillamente como el envío de audio a distancia. ¿Por qué? Porque ya podemos escuchar la radio desde el internet inclusive, ya no mediante ondas de radio. Hay transmisiones de radio ya por internet.
tenemos el cine o la cinematografía. El cine sabemos que es la sala de cine también, así como veíamos de la tele. El cine es la sala de cine también, pero también se le conoce así al medio. Es la técnica de crear fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de un movimiento mostrado en algún video. Un fotograma son esos rollos de cine. Recuerden que existe esta máquina que transmite los fotogramas. Pones el rollo y los va transmitiendo. Ese rollo con varias imágenes se llama fotograma. Al cine es importante saber, compañeros, que se le conoce como el séptimo arte, porque el cine es un arte también, además de ser un medio de comunicación masiva. Esto si lo vemos desde el aspecto de la narrativa que tiene. No nada más la narrativa, sino implica cuestiones también visuales, de atractivo visual, de composición, de la manera en que se cuenta una historia en sí, utilizando esas técnicas de sonido, técnicas visuales, de movimiento, y la manera en que genera un impacto hacia la audiencia. Es por ello que se le conoce como el séptimo arte. Sin embargo, no nos podemos confundir el séptimo arte con el cine en general, ¿no? Existe cine que es llamado específicamente cine de arte. Este cine de arte es el que se crea de manera cinematográfica con la intención de tener una narrativa exquisita, un montaje exquisito y un excelente guionismo, entre muchas otras cosas que yo les decía, que implica lo visual, implica lo auditivo. Cuando el director de la obra, digamos, de cine o la obra cinematográfica se convierte en un artista en sí mismo, al crear, digamos, este tipo de cine o algún filme o alguna película o algún cortometraje orientado a ser exquisito hacia la audiencia. Eso es el cine de arte. Tenemos dentro del cine también la creación documental o periodística. Hace un momento hablábamos de creación periodística, de género periodístico en cuanto al reportaje. Entonces, los reportajes también, por ejemplo, pueden venir en manera de video o en manera audiovisual. Ahí se les llama documentales generalmente. Entonces, un documental es prácticamente como una especie de reportaje video grabado o utilizando las técnicas de la cinematografía. Y tenemos por último la industria cinematográfica, cuando se utiliza como un negocio, como por ejemplo el cine de Hollywood y el cine de Bombay en la India. Estos dos lugares son grandes casas, digamos, donde nacen grandes piezas de la cinematografía que no necesariamente implican el cine de arte solamente, sino también, o buscan hacer cine de arte, sino también buscan hacer del cine un negocio del entretenimiento, ¿no? Al cine de la India en Bombay se le conoce como Bollywood, graciosamente al hacer el comparativo de que es tan grande como Hollywood. Produce tantos filmes como Hollywood incluso. Pasamos a nuestro siguiente tema de medios de comunicación masiva, que es el video. Viene totalmente relacionado a lo que pues hemos estado hablando del cine, la televisión. El video ya se considera un formato aparte porque pues el video no solamente está dentro de la televisión
o dentro del cine, sino es la tecnología en sí misma, el video de captación, es decir, de capturar, grabar, procesar, almacenar, transmitir y reconstruir a través de medios electrónicos, ya sean digitales o analógicos, por medio de imagen que representan una escena en movimiento. ¿Qué significa todo esto? Que todos estos verbos que vemos aquí, yo les dije, y que bueno, aquí están en forma de sustantivo, podemos realizarlos a través del video. El video las herramientas que utilizamos para ello son digitales o analógicas. Sabemos que hay cámaras digitales, por ejemplo, o cámaras analógicas, que son las que utilizábamos antes de que todo lo digital existiera. Y se utilizan por medio de imágenes que representan una escena en movimiento. Es como lo que les comentaba de el fotograma, que viene en un rollo con varias imágenes que al irlas transmitiendo una imagen detrás de la otra va a generar un movimiento. Eso es el video, prácticamente, es decir, un montón de imágenes en movimiento. La palabra video proviene del verbo latino video, que significa como tal ver, y pues ya sabemos que actualmente inclusive tanto podemos ver ya videos en YouTube, en cualquier red social, en el internet. Entonces el video ha crecido de manera asombrosa, que ya ha rebasado inclusive a la televisión y está por rebasar al cine, si no es que yo creo que ya lo rebasó. De hecho, pues ya mucho cine empieza a hacerse a través de estas herramientas digitales y por medio de video, o que se sube directamente a plataformas ya de video, de streaming, se llama, de transmisión de video, como por ejemplo Netflix, entre muchas otras, ¿no? Mencioné ahorita la más popular. Y bueno, pues hasta aquí terminamos con nuestra clase del día de hoy, la clase número 7. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y pues nos estaremos viendo a la siguiente clase número 8. Nos estaremos escuchando. Que tengan un excelente día, tarde y noche también. Hasta luego.